Vamos a revisar ahora la primera canción de Elifaz que viene como respuesta a la primera pregunta de Job en el capítulo 3. El primer canto de Elifaz aparece del capítulo 4 al capítulo 5 y en ellos vamos a encontrar varios elementos. Pero quiero centrarme en una cosa, y es que con Elifaz vamos a encontrar esto que yo he llamado la crueldad de una teología ineficaz. Elifaz va a presentar sus argumentos teológicos para tratar de explicar qué es lo que le pasa a Job. En esta explicación le va a dar un consejo, un muy buen consejo por cierto, pero ineficaz, porque ese consejo no sirve, al menos para Job no va a servir, y lo vamos a revisar. Y en ello, para Elifaz llegar a donde quiere llegar, va a tratar con crueldad a Job. Y esto es importante de entender, porque muchas veces como cristianos tenemos creencias teológicas que pueden llegar a lastimar a las personas, y si no tenemos la sabiduría para entender lo que está sucediendo, lo que más adelante Job va a decir, es mejor que te quedes callado, mejor no digas nada a que abras la boca y expreses algo que va a terminar dañando a las personas para el resto de su vida. Entonces vamos a comenzar con esta revisión breve. Son 2 capítulos, vamos a ir brincando entre versículos. Job 4:1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Job hacía todo esto, ayudaba a los que lo necesitaban. Versículo 5: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Esta es una muy buena exhortación. Cuando el mal venga sobre ti, no te desalientes. Dice: y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y luego viene la acusación. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, Elifaz comienza en su reflexión a decirle: Job, si te está yendo mal, es porque hiciste algo mal. Es lo que dice el versículo 8. No se lo dice abiertamente, más adelante eso va a ocurrir, se lo dice de manera indirecta. Le dice, versículo 8, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, si estás recogiendo el mal en tu vida, es porque has hecho algo muy malo y estás pagando, Dios te está haciendo pagar. En esto, a lo que he llamado una teología ineficaz, Elifaz se va a sentir obligado a actuar deshonestamente en su discurso. Así que en este canto él va a exagerar las cosas y va a presentar argumentos que en realidad son una mentira, y de hecho Job lo va a decir también más adelante. Y esto aparece del versículo 12 hasta el versículo 16. Versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. Y entonces viene el mensaje. El mensaje que él da es un buen mensaje, pero la forma en cómo lo presenta es la forma más equivocada posible. Elifaz sabe en el fondo de su corazón que la respuesta que está presentando es insuficiente ante el dolor y la angustia que Job está viviendo. Así que para darle mayor peso
a su argumento, porque él sabe que es insuficiente, se inventa una historia. ¿Qué historia se ha inventado? Que un fantasma se le apareció, y entonces Elifaz lo que está diciendo es: estas palabras que yo te estoy diciendo no son mías, son palabras que alguien que murió tuvo que regresar del más allá y vino y a mi oído me dijo estas palabras. Entonces esto es una forma muy deshonesta de presentar un mensaje. Hay muchos predicadores que caen en esto. Lo más evidente es cuando alguno dice: tuve un sueño y Dios me dijo esto y esto y esto. Cuando alguien más dice: Dios me habló y me dijo esto, o en el mismo momento mientras están predicando dicen: Dios me está revelando ahora mismo esto y esto y esto, y la mayoría de las veces eso es un acto de deshonestidad. Yo sí creo que Dios puede hablar de esas maneras, pero la mayoría de las veces es un terrible acto de deshonestidad. Porque cuando Dios nos ha dado un mensaje, el mensaje que Dios nos ha dado es suficiente para saciar la necesidad de los corazones. Y Elifaz sabe que la respuesta que él trae no es suficiente, y por eso se vuelve a la deshonestidad de sus palabras, y es a lo que me refiero cuando hablo de una teología ineficaz. Pero esa teología ineficaz no se va a quedar ahí, sino que ahora va a desatar la crueldad en el corazón de Elifaz. Capítulo 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Versículo 4. Sus hijos estarán lejos de la seguridad y en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Este versículo es uno de los más duros que vamos a encontrar en el libro de Job, y me explico. Job en el capítulo anterior simplemente está diciendo: ojalá que no hubiera nacido, no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo por qué me tratas así si yo no he hecho nada. Y Elifaz de pronto en todo lo que está diciendo es: bueno, Job, a las personas malas les va mal. Y luego de pronto en el versículo 4 dice: mira, los hijos de las personas que se portan mal, los hijos están lejos de la seguridad y en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Y lo único que le faltó fue poner en el siguiente versículo: por cierto, ¿dónde están tus hijos? Porque los hijos de Job murieron. Y Elifaz está hablando clara y abiertamente de la muerte de los hijos de Job. Elifaz le está diciendo: oye Job, si tus hijos murieron, es una clara señal de que estás haciendo las cosas mal. Y eso es una terrible mentira, pero además es uno de los actos más crueles que un hombre puede hacer. Qué terrible que un hombre sea capaz de defender su punto de vista teológico por encima de las emociones y de la integridad emocional de una persona. Aprovechándose de la desgracia de uno, él quiere tener la razón en su argumento. Vamos a ver la segunda invención que presenta Elifaz en su discurso. Vamos a leer en el versículo 19: en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Estamos en el capítulo 5, versículo 20: en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada, en la guerra del azote de las lenguas serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Hasta aquí estas palabras pueden sonar muy correctas, pero en realidad en la vida de Job, en este momento, no es así. Job es un hombre íntegro y sin embargo ninguna de estas cosas son verdad en su vida. Lo peor es lo que viene hacia adelante. Versículo 23: pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. Elifaz en su discurso parece que nos está presentando el cuento
de el hada madrina y Cenicienta. Hay una persona que de pronto va caminando por el campo y lo que dice aquí es: las piedras se van a acomodar delante de ti y van a estar en pacto contigo, y le dice: aún las fieras van a venir y van a estar en paz contigo. Y es como un cuento de hadas. La Cenicienta va caminando en el bosque y se le acercan los leones, las águilas, y le ayudan y le sirven, y hasta las piedras se acomodan delante de ella. En los cuentos de hadas así funciona, y eso es lo que Elifaz le dice a Job en el versículo 23 otra vez: pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del pacto estarán en paz, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Elifaz llega a la exageración con tal de ganar su argumento. ¿Cuál es el consejo que Elifaz le da a Job? Y es un buen consejo. Versículo 8 del capítulo 5. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Elifaz le da un buen consejo. Job, arrepiéntete, busca a Dios. Es lo que dice aquí, versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Job, te está yendo mal, busca a Dios. Ese es un buen consejo. Sin embargo, la forma en cómo él lo presenta es la peor de las maneras de hacerlo. Y esto es lo triste, y es lo que nos presenta el primer discurso de Elifaz, la respuesta que él da: una teología ineficaz, una teología insuficiente. Y aquí es en donde podemos entender por qué Dios ha decidido poner esto en poemas y canciones. Porque mientras los amigos de Job están tratando de ganar un argumento y están presentando sus razones, Job lo único que quiere es expresar sus emociones y presentar su corazón desnudo delante de Dios para recibir de él el consuelo que necesita. Y esto es lo glorioso, porque hacia adelante, cuando Dios va a dar sus respuestas, las respuestas de Dios no son solamente expresiones de sabiduría que se van a quedar en su mente, sino van a ser el consuelo necesario que Job va a necesitar. Esta es entonces la respuesta de Elifaz, una respuesta áspera, una respuesta cruel, una respuesta que, aunque está llena de sabiduría, se presenta de la manera más terrible que se puede hacer. Así que en esta primera respuesta de Elifaz, lo que debemos considerar es tener cuidado de no ser como Elifaz, de no ser como los amigos de Job, como lo que iremos viendo hacia adelante, que son hombres que se vuelven insensibles ante las necesidades de las personas, porque ya tienen una teología formada, ya tienen ellos sus propias razones y sus propios argumentos, y no les interesa entender lo que está ocurriendo delante de sus ojos. Ellos ya lo tienen todo resuelto, ellos ya lo tienen todo explicado y ya tienen sus respuestas hechas, ya solamente es cosa de aplicar la fórmula. Para ellos así es. Pero Job está aprendiendo que no es así, y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender. Que Dios les bendiga.